Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto de homenaje. Tercera semana en memoria de las víctimas del Holocausto. Es el tercer curso que celebramos aquí en nuestro centro. Pues un acto realmente como este es el segundo curso. Este acto está vinculado a nuestro proyecto Aproximación didáctica a la deportación española y extremeña a los campos de concentración nazis, que es un poquito largo y a veces me cuesta decirlo textualmente. Quiero agradecer primeramente la asistencia a todos ustedes. Quiero agradecer a la Biblioteca Pública de Cáceres que nos ceda este espacio porque, como saben ustedes, en muchas ocasiones nos es imposible disponer del salón de actos de nuestro centro. Y bueno, eso conlleva pues en muchas ocasiones problemas relacionados con la asistencia de incluso alumnos que podrían estar aquí y de otras personas. Quiero agradecer también la asistencia a Ángel Soria, Coro, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, a Miquel de Mahausen, a Eduardo Alvarado Corrales, conferenciante, que nos acompaña hoy, a Miriam Gallardo, que además fue alumna nuestra y participó en el grupo de teatro. E insisto, quiero agradecer la asistencia a todos ustedes. También, como saben ustedes, el 27 de enero la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos de humanos. Y es por eso que hoy, aunque no es 27, es 28 de enero, queremos celebrar ese homenaje a las víctimas del Holocausto. Dentro de esta semana que hemos celebrado y que concluye hoy, pues como bien les indicó José Hinojosa, hemos tenido pues diversos actos, hemos contado con bibliografía en el centro, documentales, y entre ellos pues quería destacar unas palabras de Viktor Frankl, filósofo, psiquiatra y neurólogo judío que estuvo en Auschwitz, que vio morir a su familia y que uno de sus libros además forma parte de nuestra bibliografía, El hombre en busca de sentido. Y quería citar un par de frases de Viktor Frankl, una que dice: ningún hombre debería juzgar a menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo. Y también dijo Viktor Frankl que hay dos razas de hombres en este mundo, pero solo estas dos, la raza del hombre decente y la raza del hombre indecente. Muchas gracias a todos ustedes, espero que disfruten y voy a pasar la palabra a José Hinojosa. Gracias, José. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Araceli y también a Eduardo y a Ángel. Como saben, es la tercera semana en memoria de las víctimas del Holocausto que organiza el Centro de Adultos de Cáceres, y yo tengo la doble condición de ser profesor en ese centro, pero también de ser uno de los dos representantes de la Miquel de Mahausen en Extremadura. Como saben, la Miquel de Mahausen es la asociación que agrupa a los deportados republicanos en los campos de concentración nazis, pero también a sus familiares y a aquellos amigos que creen que hay que recordar. Representa, como digo, a los deportados de este campo austriaco, pero no solo él, no solo ese campo, son más campos, también es Dachau, también es Buchenwald, es Ravensbrück, pero como saben es el campo que más españoles tuvo. El objetivo de la asociación no es otro que trabajar en favor de la memoria, como decía, de todos ellos y de todas aquellas personas que vivieron y lucharon durante la Guerra Civil antes de cruzar la frontera francesa camino del exilio. También en otra exposición que tenemos junto con el Centro de Adultos dedicado a la deportación, siempre que la explicamos hablamos de aquellos 400-500.000 españoles que cruzaron los Pirineos, casi igual que los sirios que salieron de la guerra de Siria y que querían venir a Europa. Y como digo, españoles que cruzaron, y algunos de ellos, unos 10.000, sufrieron lo que fue la deportación a los campos nazis. Pero no es solo la memoria, es también promocionar los valores relacionados con los derechos humanos.
y es también sensibilizar para prevenir el fascismo, que parecía que no estaba y está, y, cómo no, luchar contra el racismo. Y creemos que los jóvenes, nuestros alumnos, algunos no tan jóvenes, también tienen que estar en esta lucha. Por eso, la Amica de Mauthausen, aunque fue fundada en el año 62, pero no legalizada en España, porque había una dictadura de origen fascista, fue legalizada o no fue legalizada hasta el año 78. ¿Y qué hacemos en Extremadura? Bueno, pues en Extremadura, con algún retraso, venimos trabajando desde principios del 2016 en varias direcciones que se complementan. Primero, dar a conocer que hubo 300 extremeños en aquellos campos de concentración nazis, que de ellos murieron 200 más o menos, para que se hagan una idea, 202, y nos hemos dedicado sobre todo a que tenga un reconocimiento, en primer lugar, institucional. De hecho, en mayo del 2017, concretamente el 18 de mayo del 2017, la Asamblea de Extremadura aprobó una resolución reconociendo a aquellos 300 extremeños, y sobre todo nuestros esfuerzos se están centrando en extender la red Nunca Más el fascismo. De hecho, tiene, podemos decir, dos vectores. Una es la comunidad educativa. Son ya varios los centros educativos que se han sumado. Todo hay que decir que el primero fue el Centro de Adultos de Cáceres, pero también el IES Albalá de Navalmoral de la Mata, que estos días está celebrando también su jornada sobre el Holocausto, o el IES Alba Plata de Fuente de Cantos, que, como digo, también esta semana está celebrando la memoria de aquellos deportados españoles. E instituciones, son ya 13 ayuntamientos extremeños los que se han unido a la red, e incluso algunos de ellos ya han hecho importantes homenajes, como se ha realizado en Miajadas. Y digo Miajadas porque tendrían que ver la correspondencia que estamos empezando a ver o a estudiar de aquellos 300 extremeños, porque no son solo nombres, son personas, son rostros. Y, por ejemplo, hay un deportado que hace poco nos ha llegado la documentación, cuenta a su familia su tránsito por Francia hasta que es apresado en Dunkerque, y su muerte se debió solo por intermediar ante una paliza que le estaban dando a un español, un SS. Fue tal la paliza que le dieron a él que murió a los 2 días. Lo digo para que veamos de qué estamos hablando. Y, por lo tanto, organizar actos como el que estamos desarrollando hoy, enmarcado en la tercera semana en memoria de las víctimas del Holocausto, junto al CEPA de Cáceres, eso es otra también de nuestras tareas, ¿no? También jornadas como estamos celebrando en diversas localidades, como he dicho, Miajadas, pero también se va a realizar en Mérida, se van a realizar en Guareña, en Logrosán, para recordar a estas personas en un marco global como el que estamos viendo hoy, es decir, un marco que fue el genocidio nazi, que sabemos que atentó, que persiguió, que asesinó a colectivos tan importantes como se han dicho aquí: judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, polacos, y lo que nos van a homosexuales, testigos de Jehová, presos políticos, y también como lo que nos van a hablar esta tarde. Muchas gracias. Antes de que se nos olvide, aunque sea ahora al principio, quería decirles que al final, Acércate tú más. al final del acto tenemos... ¿Está correcto? No, tienes que darle. Que quería, antes de que se nos olvide, al final del acto recordarles que vamos a culminar este acto saliendo a la calle. Tenemos para hacer así entre todos un poco visible la celebración. Tenemos ahí unas velas que podemos encender entre unos y otros, y ahí, como ven ustedes, hay una sábana que nos va a servir como para ponerla delante. Y bueno, vamos a salir a la puerta de la biblioteca todos juntos, y de forma visible vamos a hacer ese minuto de silencio en homenaje de las víctimas del Holocausto, ¿vale? Entonces no se vayan rápidamente, sino que cuando finalicemos salimos todos afuera y celebramos el minuto de silencio. Bueno, pues para si no, ya vamos a dar a la Vale. a Jesús. Buenas tardes a
Primero agradecer al CEPA, también a Eduardo, a la asociación Amical y al intérprete Miriam también, por el tema que nos atañe aquí, que es el tema del Holocausto. Muchas gracias a todos, a la Biblioteca Pública por cedernos este espacio para celebrar y compartir esta actividad tan importante, y muchas gracias a todas las personas por venir aquí a compartir vuestro tiempo con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todas las personas sordas y a toda la comunidad sordociega. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a todas las personas con diversidad funcional. Hoy celebramos un día muy importante por dos motivos. Primero, porque hacemos un recordatorio de las personas muertas y asesinadas en el Holocausto, que fueron asesinadas injustamente. Se masacraron a todas las personas y no podemos olvidar sus vidas y sus historias. Queremos hacer un homenaje y un recuerdo a esas personas. Por otra parte, os quería comentar que el 40 aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, llevamos muchísimos años haciendo actividades y la celebración no va a ser un día, sino que va a ser durante un año. Entonces, esto está dentro de la celebración de la asociación, el proyecto Signando Capacidades. Nosotros llevamos 40 años, y un poco rompiendo las barreras de comunicación y pues con esta charla queremos reivindicar que a las personas con diversidad funcional se les rompió un poco la posibilidad de hacer sus vidas, de ser felices, de crear su familia, porque fueron asesinadas. Entonces reivindicamos desde aquí que la diversidad y la diferencia hay que respetarla, y que la diversidad de capacidades que todos tenemos pues hay que respetarla. Todas las personas que participen en este proyecto de Signando Capacidades podrán darse cuenta que todas las personas que participen serán personas oyentes, personas sordas, personas sordociegas o cualquier otro tipo de diversidad funcional. Se darán cuenta que hay diversidad de capacidades y que todos podemos hacer de todo. Os quería comentar que coincide que el 40 aniversario, el 80 aniversario de la muerte y del asesinato de estas personas, y os quería dar las gracias por un proyecto de este tipo y una actividad de este tipo que es muy enriquecedora. Gracias a todos. Mientras ya lo tenemos, me ha tocado presentar a Eduardo Alvarado mientras que llega. Lo que comentó Araceli, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a encender primero aquí una serie de velas grandes y después les daremos a cada uno de ustedes una vela pequeña y saldremos fuera y las encenderemos. De acuerdo, entonces nos vamos. Y como es natural, después de la presentación y de la conferencia que tenemos, pues habrá intervenciones de por parte de ustedes si quieren. Y preguntas Y bueno, antes de que también, si alguien tiene interés, porque tenemos un grupo como de amigos del centro al cual enviamos información cada vez que hay alguna actividad relacionada con nuestro centro, conferencias, distintos actos, porque en el centro de adultos llevamos distintos proyectos, no solamente el de Hinojosa y otros 3 o 4 proyectos más.
relacionados con el proyecto, y a veces pues sencillamente encuentros con escritores, conferencias y demás. Entonces, si alguien quiere después dejar el correo electrónico, lo añadiremos a una base de datos para que podamos tenerles informados de cualquier actividad del centro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pues una vez solucionados los problemas técnicos, presentar a Eduardo Alvarado Corrales para mí es un honor, porque he visto también a mi compañera Ana Barroso y ha sido, viene aquí que es geógrafo, pero ha sido profesor, ahora es profesor jubilado, pero fue mi profesor de primero de carrera, claro. Y además con él descubrí algo que estábamos hablando antes, que es la diversidad de esta tierra, ¿no? Yo vengo de una parte de Extremadura muy seca y es un profesor que nos llevó a Piornal. Entonces, bueno, pues eso de ver agua por las calles nos llenó a algunos de una nueva realidad, ¿no? Como digo, es geógrafo, profesor jubilado, persona que apuesta por la igualdad, persona que apoya la diversidad funcional y que es voluntario en la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. Es decir, que toda esta gestión, pues llevamos ya un par de meses hablando de ello, ¿no? Que ha culminado hablando pues cerca del centro y bueno, esperamos que tanto la MICAL como el centro de adultos y la asociación pues sigamos y continuemos haciendo actividades conjuntamente. Como he dicho, intervendrá Eduardo y a continuación haremos un pequeño coloquio para que intervengan ustedes preguntando o reflexionando o lo que crean oportuno. Eduardo, pues tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento ya lo ha manifestado también Ángel, pero el agradecimiento a la CEPA, a la Asociación Amicales, a la Biblioteca, y mi agradecimiento y mi reconocimiento a Ángel como presidente de la Asociación de Personas Sordas, que de alguna manera me encomendó que ayudara a visibilizar a las personas sordas y al mundo de la discapacidad, con una pregunta que era así de dura y de difícil. ¿Qué pasó con las personas discapacitadas en el periodo nazi, en el contexto del Holocausto? Mi reconocimiento, por supuesto, mi homenaje, aunque me vaya a centrar, lógicamente, en las personas con discapacidad, mi reconocimiento y mi homenaje a todo lo que es el conjunto de personas, de colectivos, que se vieron afectados por la crueldad y el exterminio durante el periodo del Holocausto. Los judíos, las personas con discapacidad, los gitanos, los homosexuales, republicanos españoles, polacos, rusos y un largo etcétera en el que lamentablemente seguro que nos olvidamos de algún colectivo. Ese reconocimiento también en la figura de Pepe y de Araceli, pero me lo va a permitir Araceli que lo haga más en Pepe, ese reconocimiento a la memoria, que Pepe siempre mantiene como una persona que dentro del grupo de historia contemporánea y por su propia actividad profesional, pues siempre mantiene. La pregunta fundamental es, ¿qué pasó con las personas con discapacidad, con las personas con diversidad funcional en ese periodo? Me vais a disculpar porque yo no soy un especialista, soy un sencillo geógrafo, soy un voluntario y tal vez haya tratado de responder algunas de las preguntas que podríamos ir pasando y podríamos ir haciéndonos. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué se desdibuja o se complica la idea del Holocausto? ¿Por qué se hizo en otros lugares y no se entendió? ¿Por qué la discapacidad siempre se oculta y se invisibiliza? ¿Por qué no se ha querido ver? Para tratar de responder a esas preguntas, yo me he preguntado por qué los nazis trataron de exterminar, a las personas con discapacidad. ¿Desde cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes intervinieron? ¿Hasta qué momento se produjo? ¿En qué lugares? ¿Cuántas personas se vieron afectadas? ¿Se conoció ese proceso? ¿Se hizo algo contra él? ¿Se juzgó y se castigó? ¿Forma parte del Holocausto? ¿Por qué no se difunde? Son demasiadas preguntas, pero tal vez algún número pueda
para simbolizar claramente la importancia del mundo de la discapacidad. Aproximadamente 800.000 personas con discapacidad, insisto lo de personas, porque la mayor negación que hace el mundo nazi es su condición de persona. Y discapacidad, porque la mayor negación que se hace también por el mundo nazi es precisamente por esa diversidad funcional. Es porque no se las considera útiles, porque se las considera cáscaras vacías, porque se las considera vidas no dignas de ser vividas. Aproximadamente 800.000 personas se vieron afectadas por este proceso. No solamente de una manera directa, acabando todas ellas en la muerte. De esas 800.000 personas, más de 400.000 se puede considerar que fueron exterminadas. Las otras 400.000 o en torno a esas 400.000 realmente sufrieron la primera fase de ese proceso en el que se atacó con esta dureza a las personas con discapacidad. Es el proceso de lo que se conoce como la eugenesia, la esterilización de esas personas. Entonces hay dos momentos importantes. Uno es en toda la primera fase, utilizando ese término en el que se trató de implantar, en el que se trató de justificar el exterminio de estas personas con discapacidad, que es la situación de la eugenesia, apoyándose en el darwinismo social, apoyándose en las personas que tenían una vida digna de no ser vivida, personas que eran cáscaras vacías, personas que eran inútiles, personas que no eran funcionales para el mantenimiento del Estado ni de la sociedad. Esa era la razón por la que había que eliminarlas. Esto no ocurría tan solo, o no ocurrió tan solo en Alemania. Desde finales del siglo XIX y principios del XX hay un movimiento en Europa, también en Estados Unidos, a favor de la eugenesia, es decir, el control de las personas, el control genético de las personas, considerando, lo mismo que Darwin le aplicó al mundo animal, que esa evolución y ese control de las especies se iba a producir con las personas y se terminaba produciendo también con las razas. Esa mala utilización del darwinismo es el que los nazis van a aprovechar, por una parte, para excluir a todas las personas que tenían alguna diversidad funcional, personas discapacitadas. Van a utilizar todo el aparato fundamental va a ser el aparato de la propaganda, pero va a ser el aparato del Estado y el poder coercitivo que va a tener todo el Tercer Reich. ¿Desde qué momento? Pues el 30 de enero de 1933 va a ser el nombramiento de Hitler como canciller. El 14 de julio de 1933 se promulga la Ley para la Prevención de la Descendencia Genéticamente Defectuosa. A partir de ese momento se va a iniciar un proceso de esterilización. Una esterilización sin información, una esterilización además no voluntaria y una esterilización además de una manera especialmente dura. Muchas de las personas que sufrieron ese proceso van a terminar muriendo o van a tener graves padecimientos. Pero tal vez el mayor padecimiento es sobre todo que se quería eliminar la posibilidad de tener hijos. Y sobre todo se les negaba previamente su capacidad y su dignidad como personas. Esa base pseudocientífica del darwinismo social va a ser la que se va a utilizar. Lógicamente se va a apoyar en la propia ideología nazi y se va a apoyar inicialmente en una serie de normas que desde el principio van a utilizarse primero, antes que con el pueblo judío, especialmente con las personas con discapacidad, y posteriormente también se van a aplicar con los judíos. Después se van a aplicar sistemáticamente sin ningún aparato normativo, sencillamente con la decisión directa de Adolf Hitler, directa, muy directa, y de Karl Brandt, el médico personal de Hitler, y utilizando además el aparato, una parte fundamental de ese aparato propagandístico en el que el trabajo era considerado como un elemento fundamental, como un valor, y las personas que no tienen capacidad de trabajar
no son dignas de vivir. Su vida no cuesta más el mantenerlas que lo que son capaces de producir. Este es el análisis así de simple, así de duro, pero que se va a utilizar. Y lógicamente esas otras referencias del espacio vital, de la nación y lógicamente también del componente ario. Pero mientras que con otra parte del holocausto, la parte fundamental del holocausto va a ser una persecución a los judíos por ese componente no ario, lo mismo que va a ocurrir también con polacos, con rusos, también con republicanos españoles, y los que desgraciadamente se va a convertir en un gran cajón desastre, lamentablemente, a las personas con discapacidad va a ser la disfuncionalidad, precisamente lo que les hace diferente. Su razón de vida, su razón de ser, con aquello con lo que tenían que vivir y convivir. Muchas de las personas, ninguna de las personas que estáis aquí, que tenéis diversidad funcional, el resto de las personas que apoyamos a la diversidad funcional, nos habrían eliminado. Ninguno de nosotros posiblemente estaríamos aquí. Unos por ideología más o menos progresista, otros porque apoyamos el mundo, o también porque apoyamos el mundo de la diversidad funcional, y otros porque tenéis esa diversidad funcional. Todos nosotros, posiblemente, y lo más terrible es que nos habrían quitado previamente nuestra condición de personas, o habrían tratado de quitar nuestra condición de personas, y habrían buscado el mayor enfrentamiento social, y habrían negado la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos. Habrían eliminado algo que es muy importante para también las personas sordas y sordociegas, que es su propia cultura. En Alemania, la cultura de las personas sordas era algo que estaba muy implantado, y también con esto se eliminaba esa parte de la cultura. Se eliminaba el futuro. Bueno, este es el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, es uno de los principales artífices de esa utilización de la propaganda que se va a utilizar. Y si he puesto ese doble sentido es porque personas y dignidad parecía que iban en una dirección, y enfermos mentales, muertes por compasión y bocas improductivas iban por otra. Nunca jamás se juntaban esto en la propaganda nazi. Este es el cartel, uno de los carteles de propaganda que se utilizaba contra las personas con discapacidad. Esta persona, enferma hereditaria, le costará a nuestra comunidad nacional 60.000 marcos a lo largo de su vida. Ciudadanos, este es su dinero. Siempre estaban buscando este enfrentamiento. El valor de la persona es en función de su capacidad para producir. Y si no producías, lógicamente, tu vida no tiene ningún sentido. Por eso digo que se trataba de eliminar esta situación. Cuesta lo mismo mantener a un discapacitado que a una familia de pura raza. Se van uniendo los dos componentes, el componente de la defensa de la raza, la defensa del ario por una parte, pero sobre todo se va manteniendo y se va eliminando la dignidad de la persona. Esta es parte de la utilización de la propaganda. ¿Qué fases va a seguir? Se va a seguir. Bueno, se niega la dignidad de la persona, se niega la vida y se niega la capacidad, se busca el rechazo y se busca el enfrentamiento. Incluso hay en los centros educativos los problemas que se ponían, se jugaba siempre con esta serie de conceptos. Os voy a leer un ejercicio de lo que algunos de los escolares en ese periodo tenían que ver. La construcción de un manicomio cuesta 6 millones de marcos. ¿Cuántas viviendas se pueden construir con esa cantidad de dinero si cada una cuesta 15.000 marcos? Siempre hay un rechazo de todo aquello que es lo que ahora entendemos con la atención a la diversidad funcional, lo que entendemos que es la atención a la igualdad, a los derechos de la igualdad de la persona, frente al coste económico que ellos trataban de mantener. Bueno, tengo algunos ejemplos más, pero creo que no merece la pena ahora citarlos. ¿Cuáles son las fases en las que se van a seguir? La primera fase va a ser la eugenesia. Esta va a llegar
desde 1933 hasta 1939. Este es un proceso de esterilización, lisa y llanamente. No es la preservación de es la preservación, o se trata de preservar la raza aria. Y se va a hacer mediante dos vías. Una manera negativa, buscando la esterilización y el aborto obligatorio para las mujeres con situaciones que podían dar situaciones degenerativas, que entendías como degenerativas, y otra eugenesia. A mí me cuesta trabajo denominarla positiva por el fin que se buscaba, que era el fomento de la maternidad de mujeres que cumplían una serie de rasgos considerados arios. Entonces, era en las dos direcciones en las que trabajaba. Lógicamente, a mí me interesa destacar aquella parte que afecta a las personas con discapacidad. Aproximadamente, como os decía, fueron 400.000 personas las que se vieron afectadas por este proceso. Se van a crear entre 200 y 300 tribunales de justicia especiales, constituidos por 2 médicos y por un juez, para dictaminar quién debía sufrir la esterilización. Esto es una diferencia fundamental con el Holocausto. Van a intervenir, y va a ser una de las razones por las que nos hemos olvidado, o se ha olvidado durante demasiado tiempo, e incluso en Alemania ha costado reconocer este proceso. Van a intervenir lo que podemos entender como el mundo médico, el mundo de la psiquiatría, el mundo de la medicina, el mundo de la salud va a intervenir. Mientras que en el Holocausto va a intervenir directamente las SS, aquí va a ser el aparato médico. El 25% de los médicos alemanes colaboraron directamente en este proceso de identificación y de esterilización. Y en este proceso se extendió entre 1934 y 39. Esquizofrenia, sordera y ceguera congénita, epilepsia, alcoholismo, mestizaje, mulato y otra serie de situaciones que ya no son estrictamente discapacidad, pero que se terminaban metiendo en el mismo cajón. Hay que entender de todas formas que en estos momentos también en Estados Unidos se estaba haciendo la eugenesia de una manera voluntaria. De una manera voluntaria, esta es una gran diferencia, de una manera voluntaria, y que afectó a unas 15.000 personas. La esterilización que se estaba haciendo en este momento en Estados Unidos. Pero en el caso de Alemania es una esterilización forzosa, inducida además para el mundo de la discapacidad necesariamente, y con este tipo de procedimientos. Lo que se intenta sistemáticamente es la eliminación de las personas con discapacidad. Una vez que termina esta fase, se va a iniciar la segunda parte, acción 4, esto que yo he puesto ahí, de la esterilización al exterminio. Una parte de esas 400.000 personas fallecieron. No he encontrado datos, no soy un especialista, disculpadme de verdad, os pido disculpas y perdón, he tratado de conseguir información, pero una parte murió y sobre todo sufrió un proceso gravísimo. La segunda parte, lo que se conoce como acción 4, es la fase literalmente de exterminio. En 1938, lo que se conoce como el niño K, un padre solicita a Hitler el poder matar a su hijo, el que se elimina a su hijo, porque era un niño con grave discapacidad mental, tenía carencia de un brazo y parte de la pierna. Él va a solicitar la posibilidad de eliminar, de matar a su hijo. Directamente lo va a hacer con Adolf Hitler. Adolf Hitler va a encargar a Karl Brandt, a su médico personal, que conozca el caso. A través del conocimiento del caso, y aquel niño por un barbitúrico fue asesinado, literalmente, en ese momento, entre 1933 y 1939, se han ido produciendo una serie de leyes, no solamente que afectan al mundo de la discapacidad, sino también de normativas que afectan al mundo judío, lógicamente, y la persecución contra el mundo judío. Por favor, que no se entienda
que esto yo me olvido de los 6 millones de personas, en modo alguno, en modo alguno. Bueno, como os decía, este niño va a morir, pero Adolf Hitler va a encargar, Adolf Hitler va a encargar a Karl Brandt y a otra persona muy próxima, con un documento interno, ya no es una ley, ya no es ninguna norma, de una manera desconocida, delego, estas son las palabras de Adolf Hitler en ese documento, delego en el director de la Cancillería, Philipp Brauer, y en el doctor en medicina, Karl Brandt, para que, bajo su responsabilidad, autoricen a determinados médicos a garantizar, según criterios humanitarios y después de valorar el estado de su enfermedad, una muerte de gracia a todos aquellos enfermos incurables. Es decir, lo que está planteando es aquí en la participación de estas dos personas, pero sí también de todo el equipo médico que va a intervenir. Bueno, Karl Brandt, lo he puesto ahí al final esa referencia al proceso de Nuremberg, porque Karl Brandt afortunadamente fue juzgado y fue condenado también a la pena capital. Bueno, en este proceso de la eutanasia se va a iniciar con los niños. Primero van a ser los niños hasta 3 años, pero posteriormente van a ser los niños hasta 16 años. Se va a hacer, se van a crear una serie de comités, se van a crear un grupo de expertos en diferentes zonas para que valoraran el estado de la situación de esos niños. Los enfermos, estos son las enfermedades no deseables y que por tanto se van a ver afectadas, o las situaciones que se consideraban. Enfermedades severas afectadas por mongolismo, y sobre todo si están asociadas a sordera o ceguera, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones de cualquier tipo, parálisis. Fundamentalmente van a ser las situaciones a las que se van a atender o se va a perseguir. Se requiere el informe del médico, y los médicos en ese momento, es decir, hay una participación, hay una intervención de la medicina, van a firmar con un seudónimo o van a firmar con el nombre de la institución en la que participaban. Esta es una diferencia fundamental con el resto del Holocausto. Aquí está interviniendo todavía el aparato médico. Se necesitaba una autorización paterna y no hay constancia del regreso de ningún niño de los que ingresaban. Bueno, se va a hacer un chequeo, se va a seguir interviniendo. 70.000 niños, primero hasta 3 años, después hasta 16 años, van a ser asesinados. Ya en este caso no estamos hablando de esterilización, estamos hablando de asesinato, sencillamente de exterminios, era lo que se buscaba. Pero no solamente se les mataba, sino que después se incineraban. A los padres se les comunicaba que habían muerto. Este es un proceso, se les incineraba, se les comunicaba que habían muerto y se les entregaba una parte de las cenizas recogidas indiscriminadamente. Esta es una situación absolutamente cruel. ¿Por qué se detiene esta situación? Se detiene porque esto se está haciendo sobre población alemana y población austríaca, es decir, sobre los propios alemanes. También los judíos eran alemanes. Los judíos que vivían en Alemania eran alemanes. Pero a los judíos se les quitó esa nacionalidad o esa ciudadanía, se les había eliminado mediante la ley. Pero esto se estaba haciendo sobre la población alemana. Y la población alemana, lógicamente, ve que desaparecen, sigue viendo que desaparecen niños y que no vuelven a aparecer. Y la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante van a empezar a
a manifestar disconformidad con este tipo de situación. Y en este caso, esta va a ser la razón por la que se detenga. Disculpad un momento, por favor. Hay una intervención, especialmente de un obispo católico, que va a ser determinante para que se detenga. Porque se da a conocer esta situación en un púlpito en Alemania, lo va a plantear. Tened en cuenta que esto se estaba haciendo sin ninguna base legal. Lógicamente, Hitler no necesitaba mucha legislación para actuar de esta manera, pero es importante porque se le podía aplicar el Código Penal, que el propio obispo va a utilizar la referencia en ese sermón, va a utilizar la referencia al Código Penal para castigar esta situación y que esta va a ser determinante para detenerlo. También hay quejas por parte de la Iglesia protestante y se va a detener la primera fase de la Acción 4. Se llamaba Acción 4 o la T4 porque era el lugar, la oficina en Berlín, el nombre de la calle empezaba por una T, la T4, es no la T4 de los vuelos, era el lugar donde estaban las oficinas de ese aparato de exterminio para el mundo de la discapacidad. Ellos a esto le llamaban ya eutanasia. A mí me cuesta trabajo utilizar ese término, aunque yo lo haya puesto en algunos casos, porque lógicamente no es una buena muerte, ni es ante una situación de dificultad para vivir, sino porque se quiere eliminar a una parte de la población. Bueno, 70.000 personas, 70.264 si no recuerdo mal, van a ser las que se eliminen en este momento. El mundo aliado va a lanzar muchas octavillas también sobre Alemania, aprovechando el conocimiento de esta situación, y Hitler en este caso sí detiene este proceso. Detiene este proceso de esta manera tan clara, 70.000 personas. Pero va a continuar por otra vía, lo que se conoce como la Acción 4 salvaje, o la Acción Karl Brandt, porque el médico va a continuar con este proceso. Y este proceso va a ser bastante más cruento. Va a afectar casi a 300.000 personas. Y en este caso ya se identifica prácticamente con el proceso del Holocausto. Porque cuando se firma el seguimiento o la persecución de las personas con discapacidad, se va a hacer coincidir con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En el momento que se produce la invasión en Polonia, se produce también el ataque contra las personas con discapacidad. El enemigo fuera y el enemigo dentro. El enemigo fuera para expandir el espacio vital alemán y el enemigo dentro de las personas con discapacidad, con vidas indignas de ser vividas. Entonces es ese doble enemigo, el enemigo de fuera y el enemigo de dentro. Como os digo, a partir de ese momento se va a seguir otro proceso. Quiero destacar que del mismo modo que la Iglesia, parte de la Iglesia protestante y la Iglesia católica, al menos en la figura del obispo de Münster, se manifestó claramente en esta situación, en modo alguno se manifestó contra la persecución del mundo judío, contra lo que es el Holocausto. Y era algo que evidentemente se conocía, con esa primera fase que se estaba produciendo de los campos de concentración primero y también para después continuar campos de trabajo forzosos, trabajo esclavo y definitivamente hasta lo que sería o intentar ser la solución final. Como os digo, va a haber una segunda... Disculpad. Una segunda parte, que es esta parte de la eutanasia. Bueno, esto es otro de los carteles que se utilizaban de la propaganda. La esterilización de los deficientes físicos y mentales es una liberación, no un castigo. Y la pregunta que se hacía, imaginad todo el aparato de propaganda de Goebbels y las películas que eran especialmente cruentas,
algunas incluso tuvieron que ser eliminadas porque se estaba trabajando, actuando, interviniendo en primera instancia sobre población alemana. Por eso os digo que definitivamente hay un impasse y se entra en esta otra segunda fase. Bueno, estas son las cámaras de gas que entre 1940 y 1945 se inician. Con el mundo de la discapacidad se inicia el Holocausto. Bien porque se inicia con la esterilización o bien porque es, desgraciadamente, los primeros colectivos con los que se experimenta cuál es el sistema más rápido y el sistema más eficiente para matar y para eliminar. La inyección por barbitúrico es un proceso lento, personal, y que intervenía como intervenía el mundo médico, era una presencia directa, y eso afectaba también a las personas. Había una personalización de quién tenía que matar literalmente a alguien. Y se experimenta cuál es el método más eficiente. En el momento que además se entra en el conflicto bélico, hay una razón más para eliminar a las personas cuya vida no es digna de ser vivida. Se necesitan camas, se necesitan recursos, se necesitan medicamentos. No se pueden dedicar a otras personas que no son productivas, que ni siquiera son productivas en la industria, salvo las personas sordas, que sí pueden desarrollar algunas actividades. Pero va a ser una razón más para eliminar a esas personas. Y a partir de ese momento es cuando se entra en esa otra situación. Lo que había comenzado a experimentarse con las personas con discapacidad, las primeras cámaras de gas, desgraciadamente, se van a utilizar con las personas con discapacidad en estos 6 lugares, en estos 6 centros, centros de vida o centros de muerte, manicomios, centros de atención a las personas que terminaron siendo centros de muerte. En estos lugares es donde se comienzan a utilizar las cámaras de gas. Los crematorios, como os decía antes, a las familias se les entregaba después una urna recogiendo cenizas indiscriminadamente de las personas que habían sido quemadas en un crematorio. Al lado, en esos cámaras de gas, al lado tenían los crematorios. Es el mismo proceso que se va a utilizar. Aún más, cuando la Acción 4, autorizada directamente por Hitler, cuando finaliza, el personal directamente implicado, los médicos, van a trasladarse, una parte de ellos se van a trasladar a los campos de concentración. Van a ser quienes dirijan algunos de los campos de concentración y después campos de exterminio. Así que hay una implicación y una imbricación directa. En esta segunda fase ya no hay una diferencia. Hay alguna otra diferencia. Algunos de estos centros se van a seguir manteniendo y en algunos de estos centros se van a visitar a los campos de concentración, se van a sacar a las personas con discapacidad, se las van a llevar a estos centros, especialmente al centro de Hadamar, para matarlos. Y los métodos para matar a estas personas son exactamente iguales que los que después se van a practicar. Bien inyección de barbitúricos, bien dejarlos de morir de hambre. Esto nos puede parecer cruel. Es cruel matar a alguien de cualquier manera. Dejarlos morir de hambre o dejarlos morir de frío. No eran vidas dignas de ser vividas. La alimentación se necesitaba teóricamente o se requería en otros lugares. La justificación era suficiente. Estas son las víctimas en el plan de eutanasia. 70.273. Me había equivocado yo, disculpadme, en 264. Como veis, estos son el de Hadamar y el de Hadheim, son los centros principales. Son los centros donde son hospitales psiquiátricos reconvertidos, mal llamados hospitales psiquiátricos, porque con sus cámaras de gas y con sus crematorios
y, lógicamente, después van a intervenir o a participar. Bueno, estas son algunas referencias de algunas películas del Ministerio de Propagandas del Tercer Reich. Porque Dios no puede querer que los enfermos se reproduzcan. Una concepción de la vida moral y religiosa exige la prevención de hijos con enfermedades hereditarias. Siempre era una utilización absolutamente cruel del ámbito de la discapacidad. Y junto al ámbito de la discapacidad también os decía que negro, enfermo mental, de 16 años, en una institución costando 35.000 marcos. Eran todos los componentes que el régimen nazi podía utilizar. Y esto se hacía de una manera absolutamente clara, propagandística y de una manera, insisto, que atentando directamente contra la persona, que es lo fundamental. Bueno, tenía alguna... El 44% de los médicos se afiliaron al partido nazi. Esto es importante porque en este proceso de eliminación de las personas con discapacidad se va a seguir algo que se va a seguir también en otros ámbitos del Holocausto: la experimentación. Ya es cruel eliminar la dignidad de la persona, ya es cruel eliminar la descendencia, ya es cruel eliminar a la persona. Es más cruel todavía, si es que es posible, un añadido más, experimentar como se experimentaba con la vida humana. Y esta experimentación llega hasta ahora, Los restos, la sombra alargada de la experimentación del mundo nazi, llega hasta muy cerca, como ahora os comentaré. Pero como os decía aquí, el 44% de los médicos se afiliaron al partido nazi. Al menos 200 médicos, en otros ámbitos hablan de unos 500 médicos, participaron en investigaciones no éticas. Las personas que morían en los manicomios, que eran exterminadas, que eran asesinadas en los manicomios, eran tras un proceso de experimentación en muchos casos, por inanición, por hambre, por enfermedad, pero Mengele no solamente trabajaba, desgraciadamente experimentaba con los judíos, experimentaba con las personas gemelas, porque era un colectivo de personas por las que le gustaba experimentar, y desgraciadamente también con las personas con discapacidad. Con una familia rumana que afortunadamente fue capaz de sobrevivir a Auschwitz, afirmaba en más de una ocasión que podía tener trabajo para 20 años. Los experimentos que se practicaban, eran absolutamente crueles. Todo tipo de actividades se realizaban también con las personas con discapacidad. Bueno, esta es alguna de las referencias. Os he traído esto como una referencia puntual, absolutamente puntual, de la familia Ovich, una familia rumana afectada de una enfermedad o una situación que habitualmente se ha conocido como enanismo, o se ha utilizado esta referencia, pero a la que se le practicaron, terminaron llegando a Auschwitz, eran músicos, tenían representaciones teatrales, era una compañía de teatro, terminaron en Auschwitz y realizaron, Mengele disfrutó con ellos realizando experimentos. Precisamente porque eran gente del mundo del teatro, por esa capacidad de supervivencia, fueron capaces de sobrevivir posiblemente, y algunos fallecieron, el último falleció recientemente, y algunas otras personas, su diversidad funcional era sencillamente, la diversidad funcional eran que no tenían enanismo. Es tan diversidad funcional como cualquier otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta situación se va a seguir produciendo. Si hay un Auschwitz,
hay un Hadamar, el manicomio, el centro en el que se trabajó con mayor intensidad. Fue el manicomio o el ámbito donde se exterminaron a más personas en el Action 4. Fue el manicomio o la institución desde donde a la élite nazi se le intentó adoctrinar en el radicalismo sobre la higiene racial. Está documentado que cuando se llegó al asesinato número 10.000, se celebró del mismo modo que en las actividades industriales cuando se cumple un objetivo, pues se celebró y se realizó una fiesta cuando se llegó al número 10.000 de los asesinados en ese lugar. Y antes de Nuremberg, también 7 médicos de este mismo manicomio fueron también juzgados por el asesinato de polacos y de rusos en este manicomio. Bueno, estas son algunas de las actuaciones en las que se produjeron. Estos son los números. Una persona es mucho. 6 millones es una brutalidad. Es algo realmente inconcebible. 400.000 personas esterilizadas, 70.000 personas, fundamentalmente niños, en esa primera parte de la Acción 4, y después de 1939 unas 300.000 personas exterminadas, y muchas de ellas con ese proceso de experimentación absolutamente cruel, son parte de estas cifras en las que existieron. Lo que se ha ocurrido es que con el mundo de la discapacidad se olvidó. ¿Por qué se olvidó? Hasta 1980, las universidades, el Instituto Max Planck, el Instituto de Investigación en Neuropatología, más importante en Alemania y del mundo, no van a comenzar a mirar hacia su interior. Porque muchos de los médicos que intervinieron, se pasó una página. En Nuremberg, tan solo una serie de médicos van a ser los que sean juzgados. Algunos de ellos condenados a muerte, otros condenados a periodos de 20, 25 años de cárcel. Pero la mayor parte de ellos van a quedar libres. Y muchos de ellos van a continuar en instituciones médicas. Pero parte de esos experimentos, los cerebros seccionados de muchas personas con discapacidad, los huesos y los restos biológicos de muchas personas con discapacidad, también de otras personas del Holocausto, acabaron en universidades y en centros médicos de Alemania. En 1980 se abre en Alemania un debate importante que va a llegar hasta 1990. ¿Qué hacer con los restos biológicos que no se sabe exactamente de su procedencia? No se sabe su procedencia. O se sabe y se oculta, o no se quiere saber. Y en 1990 hay un primer reconocimiento y los centros sanitarios, los centros de investigación en Alemania, una parte de ellos se va a hacer un memorial, se van a enterrar. Pero esta situación, el Bundestag hasta 2017 no reconoció públicamente la situación de las personas con discapacidad. Reconoció la situación de unas 275.000 personas. Pero del mismo modo que la reclamación de los judíos en Alemania afectados por el ámbito del Holocausto se reconoció, las reclamaciones de las personas con discapacidad no se reconoció. ¿Por qué no ha habido ese reconocimiento? Hay una parte también de la culpa, porque afectaba, aparte, yo creo, en mi opinión, aparte de la sociedad alemana, porque los propios alemanes habían intervenido, porque la sociedad médica había intervenido, porque en sus universidades se había trabajado mucho sobre esos restos biológicos de personas con discapacidad.
muchos avances en neurocirugía, en neuropsiquiatría, se produjeron trabajando sobre esos restos biológicos, absolutamente reconocido, absolutamente reconocido. En este momento, la sombra alargada del exterminio llega hasta este momento. Bueno, un neuropsiquiatra extrajo 697 cerebros de cadáveres de pacientes con epilepsia. A ellos les interesaban las muestras, no les interesaba saber, no nos importa saber de dónde vienen. No queremos saberlo, no nos importa, no era importante. Fijaos lo que decía Julius Halvorsen. Si realmente vais a matar a toda esa gente, sacadle al menos el cerebro para que puedan ser útil. Ellos me preguntaron, ¿cuántos podrás analizar? Y el neuropsiquiatra contestó, todo esto mucho después, un número ilimitado. Cuantos más, mejor. En estos momentos, ahora, como veis, en el Instituto Planck de Múnich se conservan restos de cerebro de unos 3.000 niños y adultos víctimas de asesinatos del Tercer Reich. 3.000. Hay un equipo de 4 investigadores independientes, 1,5 millones de euros, 3 años de trabajo, y en el 2020 tienen que entregar el informe final de cuál es el origen y sobre todo quiénes son esas personas. Y los que se enterraron en 1990, ¿quiénes eran? Porque como muy bien sabe Pepe, por la memoria, como muy bien también sabe Araceli, como bien sabéis todos vosotros y vosotras, los números no nos tienen que asustar. Nos interesan las personas, nos interesan quiénes son, nos interesan las caras, nos interesan los rostros, nos interesan la vida, nos interesan la capacidad de crear el futuro. Y tenemos que recordar hacia atrás ese resto de quién es y enterrarlo con dignidad, sabiendo que esa persona fue asesinada y que no tenemos que hacer ninguna experimentación humana, jamás. No tenemos que hacer ninguna experimentación humana, jamás como la que se hizo. Por eso digo que la sombra alargada del Holocausto llega hasta ahora. Porque hasta muy recientemente se ha estado haciendo. Y se hacía conociendo de dónde eran parte de estos restos biológicos. Así es que estas son parte de los archivos del Instituto Max Planck. Por esto hay muchas diferencias, no me quiero extender mucho ahora en lo que podamos preguntar, puedo comentar más cosas que puedan resultar de interés si hay alguna serie de preguntas. Por eso es importante tener en cuenta si esto es parte del Holocausto o no es parte del Holocausto. Yo creo que sí es parte del Holocausto, lógicamente, pero no solamente las 275.000 o 300.000 personas que el Bundestag reconoce, 275.000 según el memorial del Holocausto, 250 o 275.000. Cuando se trata de ahondar más se van encontrando más cifras. Para mí forman parte del Holocausto porque las 300.000 personas que se esterilizaron formaban parte de ese proceso de degradación de la persona que se estaba produciendo, de violentación de la voluntad de vida, del proyecto de vida que se quería tener, y del atentado contra la vida y contra la persona que se producía. Entonces forman parte de ese proceso. El proceso de la Action 4, los 70.000 niños, el proceso de la Action salvaje de unas 400.000 personas, entre 300 y 400.000 personas que se vieron afectadas, todo ese proceso ya que se identifica plenamente, lógicamente, porque hay más diferencias. Al mundo de la discapacidad, ¿sabéis cómo los llevaban? Los llevaban engañados, por una parte, pero en autobuses. Y los llevaban sanitarios.
pero no los volvían a ver. A los judíos los llevaban en trenes, los llevaban hacinados, los llevaban de una manera, si cabe, más degradante también, pero en un caso y en otro, desgraciadamente, terminaban en el exterminio, en la muerte y con la mayor crueldad. Hay una serie de elementos que yo creo que son comunes. El carácter de crueldad, el carácter de eficiencia, el carácter de conciencia, de actuación consciente y el carácter sistemático que se sigue para tratar de acabar con una población u otra. En unos casos eran por ser rusos, en otros casos por ser polacos, en otros casos por ser judíos, en otros casos por ser homosexuales, en otros casos esto recuerda demasiado cuando se va segmentando. Por eso es importante estas últimas palabras que quiero decir. Cada persona que está aquí, cada segundo o cada minuto que recordamos el Holocausto, cada vez que mantenemos la memoria, no nos estamos vengando. Lo que estamos mostrando es la inutilidad de aquella barbarie. Estamos demostrando lo inútil de lo que quisieron que olvidáramos. Y estamos haciendo justicia, no solamente a aquellas personas, sino a las personas como vosotras y vosotros, que porque recordáis, porque ayudáis a recordar, porque formáis parte del mundo de la discapacidad, estáis ayudando a hacer justicia. Hay algunas palabras que yo creo que son importantes. Olvidar el exterminio es parte del propio exterminio. Hay una voluntad en negar el Holocausto. Ha habido una voluntad en negar, en olvidar que se atentaba contra los judíos, que se perseguía a los judíos, que se perseguía a los mestizos, que se perseguía a los homosexuales, que se perseguía a los republicanos, que se perseguía a los judíos. Bueno, negar el Holocausto es negar la humanidad. Y negar y olvidar el asesinato de las personas discapacitadas, homosexuales, judías, gitanas, republicanas, testigos de Jehová, es negar a la persona y a la igualdad. Recientemente leía una frase muy simple, pero para mí es muy significativa. Lo normal es ser diferente. Eso es lo normal. Y esa diferencia es la que nos hace más ricos. Buscamos la igualdad de derechos dentro de la diversidad funcional, dentro de la diferencia del color, de las creencias, del sexo, de la ideología. No podemos dar ni un paso atrás en la defensa de la igualdad. Y en estos tiempos, el huevo de la serpiente se ha comenzado a ver. El huevo de la serpiente, ¿sabéis por qué, verdad? Porque los huevos de las serpientes son muy finos y se ve a través de ello. Y poco a poco se va trabajando y se va intentando separar. Primero se separa a las mujeres, después se separa a los homosexuales, después se separa a las personas de otro color, después se separa a los discapacitados y se va dando marcha atrás. Ojo, el huevo de la serpiente está comenzando a aparecer. A partir de aquí, muchísimas gracias. He intentado tan solo aportar muy modestamente, disculpadme, algunos datos y sobre todo algunos elementos para reflexionar y sobre todo para reconocer y hacer justicia con las personas que fueron asesinadas, a las que se intentó exterminar y que siguen mostrando con vuestra presencia que fue inútil, que ellos sí fueron incapaces y que vosotros sí sois personas capaces. Muchas gracias.
si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar. Buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la exposición que ha estado haciendo Eduardo. También el señor Nojal, lo que ha planteado, Araceli, pero no me acuerdo del tono, pero Araceli, por el tema del Holocausto. Pero al comienzo de todo esto, yo creo que el objetivo primordial y el más visible era ir en contra de los judíos, ¿no? La filosofía nazi era pues una raza aria, y yo creo que era el objetivo principal. Una vez que empezó el proceso, sí que se investigó y se descubrió, no hace mucho, hace poco, se descubrió que a las personas con discapacidad también estábamos perseguidas en aquella época, ¿no? Los judíos llevaban una estrella, que era como se les reconocía, y a cada colectivo se le marcaba con una estrella y un color diferente. De hecho, la comunidad sorda actual nos representamos con el color turquesa, azul turquesa, que era el color que se les ponía a las personas sordas en el Holocausto. Solamente con las personas sordas, desde el 45, también hicieron experimentos con el aparato auditivo y bueno, los médicos de entonces eran, permitidme la expresión, unos burros. Ha sido muy interesante la exposición, Eduardo, pero no somos animales, tenemos alma, tenemos corazón. Has comentado algo de un médico de 80.000 o algo así, ¿no? Que hicieron las pruebas, hicieron experimentos, que no eran realmente, digamos, asesinatos, no eran como pruebas, experimentos, pero que realmente la finalidad última era el asesinato, ¿no? Después de tanta experimentación. Has dicho algo así del 44%, que es mucho porcentaje. A lo mejor 25.000 personas, en fin, no sé. Pero además es que el resto de ciudadanos, los soldados, ¿cómo se sentirían, no? O sea, ¿por qué tendrían que acatar esas órdenes? ¿Sabes? Nuestra estrella entonces era la azul turquesa y era así como nos separaban, ¿no? Por esa distinción. Yo quería darte las gracias, Eduardo, por el apoyo que nos muestras todos los días. Y sí que es cierto que el Holocausto en mayor medida era para en contra de los judíos, pero también nosotros resultamos afectados. No es importante para quién era o para quién no era, pero estos son datos precisos y constatables. En 1933, escasos meses después del nombramiento de Hitler, de su acceso al poder, va a promulgar una ley para la prevención de la descendencia genéticamente defectuosa. Afectaba a las personas con discapacidad. Todavía no estaba hablando de los judíos. La ideología nazi sí mantenía lógicamente y tenía esa referencia, pero primero comenzó a actuar con la población con discapacidad en 1933. Hasta 1935 no hay una ley de salud matrimonial en el que se prohibía los matrimonios con enfermedades, con personas con enfermedades
que se transmitían genéticamente. Es decir, sistemáticamente, durante los años 30, el comienzo de los años 30, si no recuerdo mal, y me corregirá Pepe, 1938 es los cristales rotos, el momento, tal vez un momento importante, en el que se llama la atención por el mundo nazi para perseguir a la población judía. Pero yo no quiero discutir qué es primero o qué es después. Lo que sí quiero decir es que el mundo nazi trabajaba en dos direcciones. Una era la raza aria, la pureza de sangre y las personas que eran útiles o inútiles para esa construcción del Estado nazi. La raza aria, en la pureza de sangre, se eliminaba a los judíos y a todos aquellos componentes sociales que no tuvieran esa pureza. Pero por otra parte se eliminaba sistemáticamente a aquellas personas que no eran útiles, que no tenían vidas dignas de ser vividas. Eso iba dirigido a las personas con discapacidad. Y algo importante, una cosa es el ejército alemán, la Wehrmacht, otra cosa es las SS, el componente nazi fundamental, el que se va a encargar del exterminio, y otro es el componente médico que va a intervenir también. La Wehrmacht, el ejército, ese estaba en el frente. Parte de las SS tenían unidades móviles que estaban interviniendo, practicando ese exterminio selectivo en los primeros momentos de los conflictos. Pero son situaciones diferentes, son tres colectivos, estoy tratando de simplificarlo. Y por otra parte está el conjunto de la población alemana. Pero en ese conjunto de la población alemana se va a ver afectada por esta primera parte de la esterilización. La esterilización se hace para toda Alemania, sobre la población alemana y para las personas que podían tener algún problema, alguna situación que ellos consideraban que era un problema genético. Que ellos consideraban que era un problema genético. Y sin entrar en un análisis demasiado estrecho o fino, lo que se determinaba era que tenían que ser esterilizadas. Y sin aceptación y de una manera, sin una aceptación voluntaria, eran esterilizadas. Y de una manera cruenta, además. Bueno, y no me quiero extender mucho más en esto. ¿Alguna cuestión más? Como tenemos también la invitación hasta... Sí, ahí. Está Miriam. Hay una canción ahora. Pues... Una canción. Vamos a hacer. Sí, la canción sí. Sí. Hay. Bueno, si me permite. A continuación todos aceptamos la diferencia, aceptamos lo distinto. Y hay una manera diferente también de conocer la música, que es una canción signada que va a hacer una intérprete de signos, Miriam, con una canción que habla de la diferencia. Decía que era abrir Chrome. Play. Minimizar, lo siento. Mierda la pantalla. No sé. No sé. No se oye. No se oye. Pero es que antes se oía. Que antes se oía. Sí. Canta.
Ellos no lo escuchan. Sí. Soy ajena en la oscuridad, escóndete, me dice, te queremos como estás. Y aprendí mis cicatrices penadas, escápate, me dice, porque así nadie te amará. No, que me eliminen, no los dejaré, tenemos un lugar, yo sé, somos gloriosas. Con palabras duras me quieren herir, las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser, así soy. Cuidado que aquí voy, si marchando voy a mi propio sol. Sin temor, véanme, no me voy a disculpar, así soy. Una ruta más de balas viene a mí. Disparen más, porque ya apenas no voy a permitir. Barricadas vamos a destruir hasta llegar a gloriosas. Sí, es lo que somos hoy. Que me eliminen, no los dejaré. Tenemos un lugar, somos gloriosas. Me quieren herir, las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser, así soy. Cuidado que aquí voy, si marchando voy a mi propio sol. Sin temor, véanme, no me voy a disculpar, así soy. Así soy. Yo sé, yo tus palabras me quieren herir, las voy a inundar y las voy a hundir. Fuerte soy con dolor, porque soy quien debo ser, así soy.